Muy buenos días a todos, aquí estamos de nuevo con una nueva reseña de libros y en esta ocasión voy a empezar una nueva sección que la voy a titular La biblioteca de los libros perdidos, y son esos libros que sé que he leído, que sé que he tenido, pero por alguna razón, ya sea una mudanza, ya sea que se lo he dejado a alguien y nunca me lo ha devuelto. Eso me recuerda a un consejo que me dio mi padre hace muchos años, que los libros ni se dejan ni se prestan, se regalan, porque es verdad que la mayoría de las veces que se deja un libro no se devuelve, y es muy bonito además regalar libros, así que hay que comprarlos y regalarlos más que dejarlos. Pero que estoy haciendo esta biblioteca porque algunos de esos libros son realmente buenos, merecen muchísimo la pena, y no los quiero dejar fuera por el hecho de no tenerlos físicamente, ¿no? Entonces he sacado, como me gusta enseñarlos, he sacado una pequeña foto de lo que es la portada del libro, al menos de la edición que yo tenía. El libro se llama La Sociedad de la Nieve, y ya un poco por la imagen del avión y los Andes y demás, pues podéis haceros una idea, que habla sobre la tragedia de los Andes, que todo el mundo conoce o conocía más por Viven, ¿no? Una historia que hizo película, serie, libro. En mi juventud era muy famosa en mi generación, y habla pues del hecho real de este grupo de jugadores de rugby y estudiantes de medicina de 20 años, uruguayos, que en el año 1972 pues se estrellan en un viaje de Montevideo a Chile junto con sus familiares. Eran 40 personas, fallecieron ya 11 cuando se estrelló el avión, y otras 13 por distintas causas que se relatan en el libro de Vive original, y también en este, que mueren a lo largo de los 72 días que estuvieron pues a temperaturas de menos 20 grados, perdidos en los Andes. Además, imaginaos el año 72, sin GPS, sin comunicaciones, sin absolutamente nada, y siendo pues unos chicos bastante jóvenes y bastante fuertes, que eso obviamente les ayudó a sobrevivir en unas condiciones pues realmente duras, ¿no? La historia todos nos la sabemos, al menos los de mi época, pero este libro, la diferencia que tiene con Viven, es que lo escribió un compañero suyo del colegio que no estuvo en el avión, que se llama Pablo Biaggi, que es periodista, y por primera vez en la historia consigue el relato de los 16 supervivientes. Después del accidente, cada uno de los que sobrevivieron se lo tomaron, como es obvio, de una manera distinta. Hay algunos que incluso han logrado utilizar esa tragedia como una manera de devolver algo a la sociedad, con pues, conferencias por todo el mundo, etcétera. De hecho, Roberto Canessa y Fernando Parrado, que son los dos que lograron salir de los Andes y de rescatar a los demás, pues han sido los más activos a la hora de hacer estas conferencias por todo el mundo, que si alguna vez tenéis ocasión de verlas, os las recomiendo totalmente. Yo cuando me estaba leyendo en el libro vivía en Madrid, asistí a una en Madrid, y es absolutamente espectacular lo que te cuentan y cómo te lo cuentan. Pero otros de los supervivientes, pues obviamente no se lo tomaron tan bien. Es un trauma, pues obviamente muy fuerte, y durante todo este tiempo no habían hablado, ni habían salido en televisión, ni habían querido saber nada, y Pablo consigue el testimonio de todos ellos. Entonces el libro no solamente habla de la tragedia, sino que habla del antes, de cómo llegan a esas circunstancias, algunas curiosidades, como unos que iban a ir en el avión y no fueron, otros que lo perdieron en el último minuto, otros que lo cogieron en el último minuto, lo que pasó después, el rechazo de la sociedad, como algunos de ellos pues peregrina una vez al año al mismo lugar del accidente con sus hijos, como otros se han encerrado en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me gusta mucho del libro, aparte del mensaje y demás, es la crudeza del relato, ¿no? Porque durante la época del accidente pues habló de muchísimas historias, de si habían logrado sobrevivir a base de comer pájaros en los Andes, insectos que no existen. Luego, cuando se supo que habían tenido que comer los cadáveres de algunos de los que fallecieron, pues se pensaba que solo habían comido algunos trocitos de la espalda, etcétera. Y aquí te lo hablan totalmente claro. Ellos eran estudiantes de medicina, sabían que el cuerpo humano, aparte de la proteína y la grasa, necesitaba otra serie de nutrientes que se encuentra dentro de los huesos, dentro del cerebro, dentro de los órganos vitales,
y que ellos tuvieron que comer absolutamente todo. Hay un pasaje muy duro que es en el que a mitad de la situación o pasados unas semanas del accidente tienen una luz por la noche y están sepultados dentro del trozo de avión que utilizaban para resguardarse del frío y dormir por las noches. Están sepultados durante varios días. En esa luz mueren 8 personas con los que tienen que estar con ellos y todo lo que se les pasa por la mente, ¿no? Algunos de los que mueren eran fallecidos de los que estaban vivos, tener que cortarles ahí mismo para seguir comiendo en esos días mientras podían salir, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan como que uno de los mayores tesoros que ellos tenían por la noche era un balón de rugby que utilizaban para orinar por la noche y que se lo iban pasando de uno a otro porque era la única cosa que estaba caliente en ese frío glacial, ¿no? Y sobre todo cómo tenían que ir rotarse dentro del fuselaje del avión, del trozo del avión en el que se resguardaban, porque tenía un agujero que es donde entraba el viento nocturno. O sea, son todo vivencias e historias bestiales. Y otra de las más impactantes es la que da nombre al libro, ¿no? La Sociedad de la Nieve. Y eso lo cuentan también en todas las conferencias que dan y que por eso también es muy recomendable verlo para asistir, para escucharlo de primera mano, ¿no? El avión cuando se estrella se parte en dos. Una es la parte del fuselaje, que es donde están ellos, y otra parte era la cola, que tenía la radio. Entonces ellos en los primeros días deciden ir a por la cola para tratar de tener la radio y comunicarse con ellos. Habían pasado pocos días todavía estaban fuertes y aún así les costó mucho pues, subir una montaña para ir hasta rescatar hasta llegar a donde estaba la cola y poder sacar la radio. Ellos la cogen, vuelven, están con todo el grupo, encienden la radio y lo primero que escuchan, nada más, lo primero que escuchan es se suspende la búsqueda de las labores de rescate de los accidentados en los Andes. Cuando le hacen esto en las conferencias, preguntan al público, ¿y ustedes qué piensan de esta noticia? Todo el mundo, pues obviamente dice que es la peor noticia del mundo, que es un horror, tal. Y ellos dicen, es lo mejor que nos podía haber pasado. Es lo mejor. Porque hasta ese momento seguíamos pensando que nos podían rescatar, seguíamos pensando que cuando veíamos un avión por arriba nos podía ver, aunque era absolutamente imposible por los pequeños que éramos, por el reflejo de la nieve, etc. Pero seguíamos pensando que alguien iba a venir a rescatarnos. Y en ese momento, cuando escuchamos esas palabras, nos damos cuenta de que nadie va a venir, que todo tiene que depender de nosotros. Nos damos cuenta que la sociedad real, nos ha dado la espalda y tenemos que crear nuestra propia sociedad. Ahí es donde nace la Sociedad de la Nieve, ahí es donde toman la decisión de comer carne de los cadáveres, crean todo un sistema para que no sea tan duro, de tal manera que es como un proceso de ensamblaje al revés, si quieres decirlo. Los cadáveres estaban enterrados fuera, uno cortaba un trozo grande, lo pasaba a otro que cortaba otro trozo pequeño, lo pasaba a otro que lo colgaba para secar el sol y luego se repartía entre dos más pequeños, de tal manera que el último que comía pues casi no sabía ni lo que estaba comiendo ni sobre todo ni a quién pertenecía. Los cadáveres de los familiares los pusieron los últimos, dieron autorización a los familiares a que se comieran esos cuerpos en caso de ser necesario. Al final no fue necesario porque les rescataron antes, pero todas estas decisiones las tuvieron que tomar, así como la decisión de salir, ¿no? Ellos al final se dan cuenta que ahí no van a poder resistir mucho más, los cadáveres tenían un límite obviamente y cada vez estaban más débiles y por tanto utilizan las medias de rugby que son súper largas para meterlas llenas de trozos de carne y 3 de ellos, uno se queda al principio y tiene que volver y luego ya están Fernando Parrado y Roberto Canessa, que son los dos que salen, pues con todos esos calcetines llenos de carne y lo que habían podido sacar del revestimiento de los aviones para poder entrar en calor, son los que consiguen salir de la cordillera, se encuentran con un arriero que estaba allí y al principio se queda súper asustado cuando les ve, etcétera, y da la voz de alarma para rescatarles, ¿no? Pero si no hubieran escuchado eso, pues probablemente hubieran seguido esperando muchísimo tiempo para antes de empezar a comer carne humana y a poder salir, ¿no? Entonces,
La verdad es que la historia es espectacular, lo que cuentan también después del rechazo de la humanidad, el rechazo del resto de la sociedad, pues también es increíble, que eso a ellos les unió más, ¿no? Que ellos decían, oye, nosotros tuvimos que hacer lo que teníamos que hacer para sobrevivir y no había otra manera, ¿no? Entonces es muy duro que desde fuera pues les estén juzgando por esas decisiones que tuvieron que tomar. Y el último mensaje, que también lo recalcan mucho en las conferencias y a mí me gustó mucho, es que ellos no consideraban o no consideraban que estaban haciendo nada extraordinario. No se consideraban superhéroes ni gente con una capacidad o aguante especial. Simplemente se vieron en una situación límite y tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer para poder sobrevivir y salir de ella. Ni se sienten más orgullosos ni menos. De hecho, ellos están convencidos, y a lo largo de la historia ha habido situaciones familiares parecidas que lo confirman, que otros grupos de individuos también habrían tomado esas mismas decisiones y se hubieran encontrado en esa situación. Un libro súper recomendable, súper ameno, da una visión diferente a lo que fue el evento. A mí no me gustan mucho las biografías, no autobiografías, ni los libros sobre acontecimientos históricos que ya se saben, porque al final es como leer o ver algo que ya te sabes, y el tema de Viven, insisto, en mi generación es una cosa que estuvo muy presente durante mucho tiempo, pero esto es una vuelta de tuerca totalmente distinta, que habla obviamente de la tragedia, pero habla desde el punto de vista psicológico de todos ellos y cómo pues al final, aunque todos tomaron la decisión, las consecuencias y la forma de encararlo y sobre todo de vivir después de ello pues son totalmente diferentes. Muy muy recomendable, es muy fácil de conseguir el libro en Amazon y yo por supuesto lo volveré a comprar para tenerlo en mi biblioteca. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.